Hola, hola, muy buenos días a mi preciosa comunidad de Growing. ¿Cómo amanecen hoy jueves? Bueno, como es costumbre, hoy Dios nos trae su pan de cada día, ese alimento que nos llena y nos fortalece desde el espíritu. Y yo quiero preguntarles si ustedes alguna vez han viajado con un guía, han hecho un tour. Yo creo que algunos hemos ido a la playa, otros a la montaña, otros a una ciudad industrializada, ¿verdad? Pero hoy el título de la charla le hemos puesto El tour es al desierto. Cuando vamos a un tour nos asombramos porque desconocemos muchas cosas, ¿verdad? Entonces el guía o el orientador nos dice, aquí hace muchos años se construyó, aquí hace muchos años vivía, aquí hace muchos años se hacía. Y entonces los que vamos como turistas hacemos, ¡wow! Pero hoy Dios nos quiere llevar al desierto, porque el tour es al desierto. Y así le hemos titulado a la charla de hoy. El tour es al desierto. Y vamos a ver Dios de qué forma nos va a asombrar cuando vamos a este lugar desconocido, árido y sin vida. Vamos a ver Dios qué nos quiere enseñar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a ver en Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. ¿Qué nos dice? En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Nos vamos a detener acá un segundo. ¿Por qué? Porque a Felipe se le apareció un ángel diciéndole que se fuera hacia el sur, porque él se pensaba ir hacia el occidente. Y entonces el ángel le dice, vete al sur del camino de Jerusalén a Gaza, camino por el desierto. Y Felipe no dijo, pero ¿por qué? No, si yo voy es para otro lado. No, él simplemente dijo, emprendió su viaje. Él dijo, voy a emprender el viaje, voy a ir porque es una orden de Dios. Y entonces al emprender el viaje se encontró con un tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad. ¿Qué es un eunuco? Es un hombre exclusivo dedicado a cuidar las mujeres. ¿Y por qué se les dice eunuco? Porque se les debe extirpar los testículos y el pene para el cuidado de las mujeres. Y entonces dice, de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. ¿Dónde queda Etiopía? Etiopía queda en África, en el cono sur, donde colinda con el mar Rojo. Pero resulta que Etiopía debe pasar por 3 países para llegar a Egipto, y de Egipto a Gaza, y de Gaza a Israel, y en la parte occidental, suroccidental de Israel está Jerusalén. Y entonces Dios le estaba diciendo a través del ángel a Felipe que se movilizara de la parte suroccidental de Israel, que era Jerusalén, que se desviara, que no se fuera más hacia el occidente, sino que se devolviera casi hacia Gaza, colindando con Egipto, porque este hombre etíope, tesorero, muy reconocido por su cargo, estaba viniendo de Etiopía, debía pasar por Egipto, a Gaza, para ir a Jerusalén, porque este hombre etíope, eunuco, estaba en Jerusalén. Este hombre se estaba devolviendo y al devolverse se encontró con Felipe en Gaza, en el desierto. Y este hombre etíope no era cualquier persona, era un tesorero. Y dice, de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace. Y Candace se les decía a las mujeres, algo así como los faraones o el César, a las mujeres se les decía Candaces, mujeres guerreras. Oh, por Dios.
Esa mujer Candace, esa reina de Etiopía, era la que estaba gobernando Etiopía en ese momento. Y este hombre era el tesorero de su palacio. Era un hombre importante. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. ¡Qué precioso! El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos de que alguien me explique? Humildad. Acuérdense lo que estuvimos viendo ayer. ¿Y cómo puedo entenderlo a menos de que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? ¿Ustedes qué opinan? ¿Estaba hablando de él mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. ¡Ay, por Dios! Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. ¿Dónde había qué? Agua. Y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo me pongo a pensar, ¿dónde pudieron haber visto agua si ellos estaban en la costa del mar Mediterráneo? Porque acuérdense que estaba Felipe en Jerusalén, y de hecho que el eunuco etíope también estaba en Jerusalén, pero él ya se había devuelto para devolverse a Etiopía. Y lo que hizo Felipe fue irse por el desierto a Gaza, y allí se encontraron. Y Gaza queda a todo el borde de la costa del mar Mediterráneo. Y yo digo, wow, ¿dónde vieron agua? ¿En una iglesia? El agua estaba purificada, el agua era bendita. Dice este hombre: ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuviera el carrusel. Acuérdense que este hombre era de autoridad y ordenó que el carrusel se detuviera, el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Dónde estaba el agua? Dice el eunuco: ¿qué impide que sea bautizado? Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y aquí es algo gracioso porque no hay más historias sobre qué pasó con Felipe en ese momento. Solo dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Yo me imagino que vino un submarino o un barco, una canoa, y se llevó a Felipe. Yo asumo. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. ¿Cuántas veces nos encontramos a alguien en el camino que nos trae mucha alegría, pero nunca más los volvemos a ver porque eran ángeles del cielo? ¡Qué bello! Y dice: el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entonces, entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Y Cesarea era el lugar donde él iba a ir inicialmente, al occidente. Y lo que hizo Felipe fue hacerle caso a Dios a través del Espíritu, y estando en Jerusalén se fue a Gaza, en vez de estar en Jerusalén e irse a Cesacia. Palabra del Señor.
Hoy el título de la charla es El tour es al desierto. Muchas veces no comprendemos por qué estamos pasando por desiertos. Muchas veces no comprendemos por qué estamos tan necesitados o carentes de algo. Pero solamente Dios sabe por qué te transita por el desierto. Debes conocer a alguien, debes experimentar algo, debes comprender algo que solamente en el desierto puedes encontrarlo. Fíjense que este hombre importante, tesorero de Candace, de la reina de Etiopía, estaba interesado en saber la palabra de Dios. Por eso él estaba en Jerusalén buscando información de Isaías. Por eso dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carrusel. Y ahora venía de regreso el eunuco, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Oh, por Dios, qué cosa tan bella. Vamos a ver qué nos dice Juan en el capítulo 6, versículo 44-51. Y dice: pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Cuando dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Si yo soy el pan de vida, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva en mi carne. Palabra del Señor. Algo que me llama mucho la atención es en el versículo 44 que dice: pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre. ¿Por qué nos inquietamos en conocer sobre algo o sobre alguien? No podemos ir a Dios, no podemos ir al Padre sin el alimento de Dios, sin que nos enseñe Dios el camino. Dice que los padres también pasaron por el desierto y comieron del maná, pero murieron, porque solamente se alimentaron físicamente. En un desierto solamente buscamos comida y bebida, y podemos encontrarla. Pero Jesús dice acá que debemos ir más allá, y es comernos su pan, su carne, su espíritu, bebernos su agua que nos limpia por dentro. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Por más que pasemos por desiertos, si nos alimentamos de Dios, no vamos a morir. Y no se refiere a lo físico, a lo material, a lo terrenal. Se refiere a lo espiritual, al reino de los cielos, al Padre. El tour es al desierto. Y Dios hoy nos dice: no tengan miedo cuando tengan que cruzar el desierto, cuando los lleve hasta allá. No es para que sufran, es para que se asombren con lo que tengo para ustedes, para que haya un encuentro genuino conmigo, para que a veces decimos: no, pero en el desierto, ¿a quién vamos a encontrar? En los momentos más difíciles de nuestra vida, encontramos ángeles que Dios cruza por nuestro camino. Y quiero repetirles
o leerles mejor nuevamente esta palabra que dice en Hechos capítulo 8, versículo 39b. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría, porque recibió el Espíritu Santo a través del bautizo que le realizó Felipe en el desierto, porque vieron agua. Y dice el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada puede impedir lo que estamos viviendo, porque el mismo Dios lo preside, porque el mismo Dios nos guía y nos orienta. ¿Quién hizo que apareciera el agua en medio del desierto para que Felipe bautizara al eunuco etíope? ¿Qué propósito tenía Dios con ese etíope para llevar su palabra al palacio de Candace, la reina de Etiopía? La palabra de Dios se expande y se expande solo pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Quienes escuchamos al Padre, vamos a Jesús para conocer más, así como este etíope se fue hasta Jerusalén desde Etiopía, casi 2.300 kilómetros en su carruaje para adorar las leyes de Isaías. Y entonces Dios dijo, ya no es Isaías, es Jesús. Es Jesús que vino a dar su vida por nosotros. Como decía Jesús en Mateo 5:17, como lo dice, yo no vine a abolir las leyes de Moisés, vine a fortalecerlas y a darles un verdadero significado espiritual. Y entonces este eunuco estaba adorando a Isaías, a los escritos de Isaías. Y tuvo que encontrarse con Felipe para que redireccionara su camino, redireccionara su adoración al único Dios. Por eso, no en vano nos cuentan qué era lo que estaban leyendo, tanto el eunuco y la explicación que le dio Felipe a su texto. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Dime, le pregunta el eunuco a Felipe, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Este etíope desconocía la realidad y por eso tuvo que encontrarse con Felipe para que lo orientara en el desierto. Si este etíope estaba buscando a Dios, era porque estaba pasando por un desierto. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Lo bautizó, nunca más lo volvió a ver a Felipe y continuó su camino alegre. Quiere decir que ya no estaba el desierto en este etíope eunuco y que Felipe continuó su camino. A veces no comprendemos por qué Dios nos desvía a caminos áridos, secos y sin vida. Pero hay que confiar de que Él tiene un propósito tan grande que ni tú ni yo podemos comprenderlo. Dios necesitaba que alguien importante como este eunuco etíope llevara su mensaje al palacio de la reina Candace. Necesitaba que su palabra y su espíritu estuviera en alguien para que se aflorara su mensaje en el lugar donde Él quiere, y era en el palacio Candace.
donde reinaba aquella reina, donde este hombre era su mano derecha. Precioso. Y esta es una invitación a que no le tengamos miedo a los lugares a donde Dios nos envíe o a quien nos envíe, porque siempre hay un mensaje de Dios escondido, un mensaje de Dios que debemos extraerlo para alimentarnos con su pan en el desierto, con su alimento, para que no pase como nuestros antepasados que se alimentaron de maná pero murieron, porque no le dieron un trasfondo. Como dice Juan 7:24, no vean las cosas de forma superficial. Ahondemos en las cosas que nos ocurren, porque ahí está el mensaje. Los amo con todo mi corazón. Los invito a que me acompañen a esta oración de cierre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias por este nuevo mensaje que tú nos das, Señor. Este mensaje donde tú nos enseñas que no siempre los lugares cómodos extraen enseñanzas, sino en el desierto, en el proceso, en la escasez, en la dificultad. Y cuando caminamos confiados, tú haces que nos encontremos con la única persona adecuada que nos puede traer tu mensaje, Señor, para glorificarte en nuestros corazones y traer alegría y continuar nuestro camino sembrando tu mensaje de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza y de fe. Gracias, amado Rey, porque hoy he comprendido que el tour es por el desierto y que debo alegrarme, porque si es tu voluntad en el camino encontrar el agua, o a alguien, o a ti. Gracias, Señor, porque luego que me saques del desierto, caminaré alegre, comprendiendo tu mensaje y tu propósito en mi vida. Gracias por todos aquellos ángeles que tú traes a nuestra vida para enseñarnos y orientarnos. Bendice sus caminos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los amo con todo mi corazón. Que tengan un precioso jueves y a pensar si ya pasamos o estamos pasando por un desierto, y no está mal. Dios tiene un propósito contigo. En ese desierto encontrarás la respuesta. Los amo con todo mi ser. Un besito. Adiós.